En este proceso ha habido dos partes. Ha habido el asunto de salud pública, del avance de la peste y las consecuencias que ha tenido, y luego han estado las consecuencias económicas que ha tenido. La economía del país ha sufrido un golpe como mayor que cualquier otro tenido en este siglo. Y creo de que incluso si se tiene en cuenta algunos de los peores momentos de los 80 y el inicio de los 90, en términos de retroceso es peor que incluso de aquellos. Pero la diferencia está en que ahora partimos de un país mucho más próspero, que tenía mucho más medios que antes, pero aún así el golpe ha sido feroz, lo que realmente eso debe debe llevar a un debate, ya se ha hecho, ya vivimos con las consecuencias, sobre si era lo apropiado o no. Y por eso también, aunque hay que reconocer, es importante tener presente todos los factores, de que se sabía muy poco sobre la pandemia, se sabía muy poco sobre qué hacer, y de que los consejos de los expertos eran completamente erráticos y diversos entre sí. Pero los que más imperaban eran los que recomendaban una cuarentena, un confinamiento, en fin. Pero, por cierto, sin tener en cuenta con claridad los efectos que ello iba a significar. Han sido solo las naciones que han tenido experiencia con epidemias similares en sus países, SARS, MERS, fundamentalmente las que están en Asia Oriental, las que han podido administrar eso mejor y tener éxito contra la pandemia sin tener que cerrar la economía y sin tener que fracturar todo el proceso como ha sucedido aquí. De tal manera de que ahora lo que nosotros tenemos y lo que ahora enfrentamos son dos cosas a la vez. Primero, terminar con la pandemia, hacerle frente, acabar con ella. Segundo, y a la vez, hacer las labores de emergencia, de rescate, realmente de los que se hacen en una UCI para la economía. Porque antes de empezar, tenemos que ir adelante con todo el conjunto de medidas que corresponden, por supuesto, a ir abriendo, a ir saliendo, a que la gente vaya entrando, lo que se llama la nueva normalidad, que no creo que vaya a durar demasiado tiempo, pero las medidas de salud pública que son absolutamente indispensables para abrir la economía. Pero de otro lado tenemos un conjunto de víctimas ya sobre lo que es realmente necesario, indispensable, tomar medidas de rescate inmediato para poder salir adelante con esto. Ha habido lo que no se calculó, la ministra puede hablar sobre 1,000,000 y pico de empleos que se ha perdido en Lima, son empleos formales. Está todo el largo segmento de la población que no está dentro de las estadísticas, no está dentro de las planillas, no está dentro de nada, tiene que trabajar todos los días para poder ir y no ha podido hacerlo. Entonces hay muy serios problemas de alimentación, de supervivencia y por supuesto de recrudecimiento de enfermedades que se dan cuando las defensas orgánicas bajan colectivamente como resultado de la mala alimentación o de la carencia de alimentación. Esas son cosas efectivamente. Que realmente y ese es un elemento que es fundamental, por supuesto, para hacerlo. Pero quería, Gustavo, si me permite regresar a lo que tú mencionabas al inicio, cuando hablabas de las primeras decisiones que tomó el gobierno y pusiste un acento muy importante en algo sobre el cual te voy a pedir puedas desarrollar más por lo que ustedes han publicado. Sí. Y tiene que ver con, decías, tomó decisiones rápidas, uno puede juzgar si estuvieron bien o mal, pero que estuvieron enmarcadas en, digamos, lo que es el funcionamiento del Estado de Derecho, es decir, de la democracia, que es lo que se pone a prueba en situaciones de esta naturaleza. Y tú has dicho en publicaciones ustedes que han sacado que los países, sobre todo los vecinos a China, algunos de ellos, ¿no es cierto?, tenían eso como denominador común, democracias, claro, que le han incorporado otros elementos que aquí son mucho menos avanzados todavía, como tecnología, tenían la experiencia del SARS y otros. Pero cuéntanos un poquito sobre esas experiencias de estos países, por qué fueron más exitosos, junto con ya haber tenido virus severos antes,
pero también de la manera organizada, disciplinada y sobre todo, digamos, muy bien enfocada, desarrollaron para evitar que esto pudiera seguir avanzando. Bueno, el caso de éxito mayor quizá en el mundo sea Taiwán. Esta república enfrentada con China por razones históricas que creo que la mayor parte conoce bien, eh, ha desarrollado con el tiempo relaciones económicas cotidianas muy estrechas, muy cercanas con China, si estaba cerca de Wuhan, el epicentro de la epidemia, con mucho tráfico de personas de un lado al otro cotidianamente. Y apenas empezó, incluso antes de que el gobierno chino hiciera las declaraciones, mediante la inteligencia que ellos tenían, vieron lo que había, vieron lo que podía venirse y desarrollaron toda una serie de medidas, algunas de ellas bastante severas, pero que fueron medidas muy específicas, orientadas a no en general a cerrar las cosas, sino concretamente a impedir el avance en determinados vectores. Y lo hicieron muy bien. Cortaron el tráfico, cortaron el movimiento de personas en determinados sitios, forzaron a cuarentenas reales bien vigiladas y ayudadas por la tecnología y por un servicio civil, por una burocracia muy eficiente como lo que han podido lograr. Y eso que no es una cosa que la hayan tenido siempre, hay que decirlo, porque entre otras cosas Taiwán es creación de un partido, de un Estado que se caracterizó históricamente por su corrupción, pero la han logrado con el tiempo, con el esfuerzo, muy bien. Y entonces mantuvieron las cuarentenas específicas, limitaron y reorganizaron la manera en que se podían hacer aquellos servicios como restaurantes, cafeterías, algunos espectáculos que concentraban gente, pusieron límite al número de reuniones que podía haber, etc. Pero no cerraron las escuelas, no cerraron las universidades, hicieron también obviamente los distanciamientos necesarios. Ellos ya tienen la experiencia de la que acá carecíamos por completo, de la importancia de las mascarillas, lo tuvieron muy claro. Y otra cosa, ellos son un gobierno que obviamente ha predicado su desarrollo sobre la economía de mercado, en fin, economía de mercado hasta cierto punto, bien organizada, pero economía de mercado. Cuando vieron de que iba a haber una gran necesidad de mascarillas, inmediatamente se pusieron a producirlas. Incluso pusieron a las Fuerzas Armadas a producir mascarillas. Establecieron centros de reparto y establecieron un precio máximo por mascarilla. Y luego, cuando vieron de que había una posibilidad de acaparamiento, de especulación con eso, establecieron igualmente sanciones muy fuertes para quienes lo hicieran. Y luego inundaron el mercado ellos con mascarillas producidas. Pusieron el doble, el triple de lo que necesitaba su población. Y con eso lo controlaron rápidamente. El uso de mascarillas adecuado, con la distancia social y los hábitos básicos de higiene, lavado de manos, etc., ha demostrado que es una de las formas más eficientes de parar el contagio. Ellos con eso y con las medidas de seguimiento y todo eso, más la experiencia médica que tenían de las anteriores epidemias por corona, lo pararon en un momento. Y básicamente de hace meses, que tienen cero víctimas y han podido controlarlo por completo. El caso más importante, perdóname, en esto es el de Corea del Sur, que sí tuvo un... Sí, justo te iba a preguntar. Sí, dale. Entonces, bueno, lo que te decía... No, justamente eso de Corea del Sur te iba a preguntar. Sí, tuvo un brote muy fuerte de infección que se dio a través de una ciudad y especialmente a través de una secta religiosa, más bien muy cerrada, orientada al secreto, de donde una mujer, una paciente, expandió el contagio y se expandió muy rápidamente. Entonces, ellos de nuevo, con la experiencia que tenían, establecieron sistemas inmediatos de seguimiento, cerraron las cosas, también pusieron limitaciones al número de personas que podían reunirse, pusieron niveles de acercamiento social, uso obligatorio de mascarillas, etc. Pero además un sistema de testeo de pruebas generalizado
que les permitió ubicar, porque al fin y al cabo, las pruebas en ese tipo de cosas, aparte de que una persona pueda saber si está infectada o no, lo que te permiten es tener una herramienta de inteligencia muy clara para, en medio de la masa gris de personas, poder establecer dónde está avanzando, entre Hacer qué personas seguimiento. está avanzando el contagio y a qué velocidad. Es una herramienta de inteligencia para operar. Y así lo hicieron. Entonces, por eso hicieron primero una saturación de test para dentro de todo eso poder determinar por dónde estaba avanzando eso. Y luego, con en una forma realmente notable, uniendo epidemiólogos, especialistas con la policía y con los medios de investigación de la policía, empezaron a seguir en tiempo real el avance del contagio, sabiendo una cosa, de que si les tomaba más de 3 días no iba a servir para nada, porque el contagio iba a avanzar más rápido que ellos. Entonces tuvieron que hacerlo dentro del lapso de un día y utilizando desde lo que las cámaras en las calles les daban, el Vigilancia. manejo de las tarjetas de crédito y todo eso, pudieron con tecnología e interrogatorios seguir, hacerlo, buscar, llevar a esa gente a cuarentenas personales que en poco tiempo, en muy poco tiempo, controlaron por completo ese brote. ¿Y cómo lo hizo? También lo digo porque eso es una cosa muy interesante. Hace pocos años, muy pocos años, Corea del Sur tuvo un incidente muy penoso que fue el naufragio de un ferry, en donde la ayuda que fue ¿Verdad? ante los ojos de todo el mundo ese naufragio no llegó por ineficacia del gobierno. La indignación global ante eso llevó, en forma que nos recordará algo nuestro escenario nacional, Sí, a sí, la sí. destitución de la presidenta Park y el hecho que después de destituida fuera encarcelada, y también al encarcelamiento del presidente de la todopoderosa corporación Samsung por corrupción. Samsung, claro. Bueno, todo eso y el nuevo presidente Moon, que es una persona surgida de las filas de la lucha, en la lucha por la democracia, obviamente contaba y cuenta con el respaldo y la confianza de una gran mayoría de coreanos. Entonces, sobre esa base, el de un Estado eficiente, que gasta con eficiencia, que busca conservar la propiedad de los ciudadanos con mucho más ahínco que la propia, entonces los llevó a tener esa capacidad de respuesta tan eficiente, tan Ujú. seguida por la gente, sin tener que hacer cuarentena, sin tener que cerrar. Y como algún artículo lo ha dicho, hasta los karaokes permanecieron abiertos. Sí, Eso. pues, Entonces, verdad. Ahora, el otro aspecto que ustedes han venido desarrollando con mucha diligencia, además, por la información que han puesto en las publicaciones, tiene que ver con la pertinencia del momento y el tipo de tratamiento que se le da a una persona que tiene el COVID o se puede, por los síntomas, presumir que los tiene con ojo sí, clínico, digamos, ¿no es cierto? Y ahí ha sí, habido toda una, ya no solo discusión, sino diría yo una contienda, digamos, una confrontación. Y voy a poner el caso de la hidroxicloroquina, que tal vez sea lo que sí, más rápidamente la gente identifique como parte del problema. La OMS acaba de sí, decir que otra vez se reabren los ensayos de su uso. Hace tan solo 2 semanas había dicho que ya no. En el Perú se está utilizando ya para el tratamiento, pero hasta hace 2 semanas se había retirado y bueno, hubo idas y venidas. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en los últimos días se ha logrado identificar en una investigación que se publicó en The Lancet, ¿no es cierto?, que era como la revista, el medio más especializado en estos temas, y resulta que la Guardian ha demostrado que los datos que utilizó no eran exactos y por lo tanto se había desacreditado un tratamiento que más bien sí está siendo útil. Gustavo, cuéntanos un poquito sobre eso que ha pasado y cómo se ha venido politizando este tema también. bueno, empecemos por el final. El artículo, el trabajo, la supuesta investigación que se publicó en The Lancet, tenía 4 autores. Hay 3 autores, se han retractado y han pedido que se lo saque del estudio, no se considere nada de eso, debido a que el cuarto, que era el que había manejado el conseguir datos, que no es que ellos estuvieran haciendo una investigación con pacientes, ellos sencillamente iban sobre los registros de tratamiento de pacientes en medio mundo. Entonces encomendaron a una determinada
compañía el ir consiguiendo esos datos. La primera investigación que salió de The Guardian fue de que estaba lleno de fallas, de que había fallas clamorosas en esos datos. The Lancet todavía dijo de que eran pequeños errores y que ellos seguían considerando que era un estudio correcto. Pero luego salieron más y más y más, hasta el punto de que hubo una carta abierta firmada por una cantidad importante de los más señeros, notables microbiólogos, epidemiólogos en el mundo, reclamando contra las fallas éticas fundamentales que había en ese estudio. De tal manera de que eso llevó a que le preguntaran los otros 3 investigadores al cuarto, que es el que había llevado a la compañía, y en la compañía se negaron a proporcionar las fuentes y los datos de donde había salido, hablando de confidencialidad. Pero esa confidencialidad, obviamente, ocultaba una cantidad de datos falsos. Ellos se han salido. Esto es quizá la mayor vergüenza histórica para usted. Me imagino que su director habrá de renunciar, pero era un engaño, una estafa, que estaba destinada obviamente a obtener un determinado resultado, y eso ha hecho de que, por supuesto, la OMS recule inmediatamente y diga que siga con el caso. Pero simultáneamente y del otro lado, la batalla por la hidroxicloroquina, porque la hidroxicloroquina resultó siendo el campo, un campo de batalla en que los científicos no tenían absolutamente nada que ver. Fue rehén del conjunto de preferencias políticas. En Francia, por ejemplo, donde se han hecho los estudios mayores y más importantes sobre eso, estaba la cosa dividida entre los enemigos del profesor, el doctor Didier Raoult, del Instituto Hospitalario Universitario de Marsella, que ha llevado a cabo larguísimas investigaciones sobre el tema y las ha utilizado en su propio hospital, con otros microbiólogos, pero por cuestiones personales. Y tomó ese un cariz de izquierda a derecha. Y luego el hecho desafortunado, desde mi punto de vista, de que en Estados Unidos Donald Trump lo hubiera defendido como la droga, que era una panacea, y de que en Brasil Jair Bolsonaro hubiera hecho lo mismo, hizo de que toda la gente de la izquierda progresista considerara de que era una droga fascista y que en consecuencia, ¿no es cierto?, había que dejarla de lado. No pensaron de que esta suerte de cenicienta de la bioquímica tiene, en el caso de la cloroquina, 80 años de uso. En el caso de la hidroxicloroquina, un poco menos, pero muchísimo también. Ninguna tiene patente. En conjunto, han salvado millones de vidas. La malaria, la hidroxicloroquina ha ayudado muchísimo a la gente que sufre de artritis reumatoide, de lupus, entre otras cosas. Pero han tenido, como ha sucedido en muchos casos, digamos, hay uno que conocemos, que muchos conocen bien de cerca, diría, es la Viagra, ¿no es cierto?, que ha tenido un uso que no era el que inicialmente se pensó. En este caso en concreto, que se trata de salvar vidas, ha resultado que en China vieron primero de que la hidroxicloroquina podía servir. Didier Raoult la tomó, hizo investigaciones que comprobaron eso, y ahora el índice de mortandad que hay en Marsella es 5 veces menor que el que ha habido en París, Francia, y dentro de Marsella es 1/10 el índice de mortalidad de aquellos que se curan en el Instituto de Didier Raoult. Para no abrumarlos con más datos sobre eso y sobre lo que ha hecho Vladimir Zelenko en Estados Unidos relacionado con ello, está el caso más reciente, el que tenemos al costado, en Guayaquil. Todos sabemos el impacto feroz, devastador que tuvo la pandemia en Guayaquil, ¿verdad? Los cadáveres en las calles y todo esto. Y eventualmente, después ya cuando el daño estaba hecho en gran medida, pero estaba todavía descontrolado, hicieron un comité de emergencia y pusieron a Jaime Nebot, un ex candidato, el alcalde de Guayaquil, que había llevado a cabo toda la gran renovación urbana que hubo ahí, a cargo de ese comité de emergencia. Nebot es una persona con gran capacidad ejecutiva. El hecho concreto es de que empezaron una administración masiva, regalando los tratamientos de hidroxicloroquina con acitromicina. Y el resultado que ha habido
es de que por varios días, a comienzo de junio, ha habido 0 muertos en Guayaquil. 0 muertos por eso. Ujú. Y porque de lo que se trata Sí, pues. fundamentalmente es de que haya un tratamiento temprano, en los primeros días, antes de que la viremia pase a originar la reacción desbocada del sistema inmune que se conoce como cascada inflamatoria, tormenta de citoquinas. Cuando se ha hecho eso, ha habido resultados positivos, ha habido resultados muy positivos. No es la panacea, ni No, mucho pero además menos. cuando se